Buenas. Queríamos en el video de hoy retomar el punto en que nos habíamos quedado en el video anterior, cuando en base al análisis del momento en que Malinowski en los Acueductos del Pacífico Occidental se pregunta si acaso sacar la canoa del contexto y llevarla a un museo no sería una manera de incomprenderla fuera de su realidad etnográfica, y yo argumentaba que a mí me parecía que el paradigma del museo no tenía que verse necesariamente como un paradigma que no se concilie con el trabajo de campo, sino que antes bien, en vez de llevar la canoa al museo, lo que se podría hacer es traer el ojo del museo a la manera de leer el trabajo de campo. No me voy a extender mucho en este punto porque es un poco complejo y rico, pero quizás a lo largo del video algo me propicie volver sobre él y explicarlo mejor. Pero a propósito de esto, a Alex se le ocurrió, pensó, cayó, conectó la idea de el museo afuera de los espacios del museo, es decir, la idea de un museo a la intemperie, de un museo en el trabajo de campo, lo trajo a la importancia que tuvo el museo de esta zona de allá de Falcón, de la península de Paraguaná. Rectifico, está hablada en keyword. En keyword. En el trabajo de campo que él hizo. O sea, en realidad el trabajo de campo que él hizo no fue propiamente en el museo, pero el museo estuvo relacionado en varias etapas de su investigación, antes de iniciar el trabajo de campo y después de ya hacer el trabajo de campo, de maneras interesantes. Lo peculiar aquí es que, y lo que a mí me llamó la atención, yo le decía a Ale que me interesaba mucho el tema, es que esto nos está retrotrayendo a la problemática de la posibilidad de pensar en el museo en el trabajo de campo. Y en torno a esto yo quisiera situar tres experiencias que nos pueden servir de base para reflexión, ¿no? Por un lado, comencemos ya con Alex de una vez, la experiencia de Alex relativa al museo de Kibu, que es un museo que se halla a la intemperie, en un bulevar, y que bueno, ya Alex nos ampliará sobre ello, pero que a mí me parece muy interesante porque nos pone frente a esta noción o a este concepto del museo adentro y afuera de sus bordes. Es decir, el museo como un fenómeno museográfico pensado para la puesta en escena desde su adentro museológico hacia un público al cual va orientado esa puesta en escena, y el museo también como un agente que tiene que realizar trabajo empírico, porque las museografías que se realizan tienen que estar basadas en algo. Si tú vas a hacer una museografía relacionada con un periodo determinado arqueológicamente estudiado de una cultura, tú tienes que poner en relación lo que vas a museografiar con una experiencia empírica, que puedes tomarla del trabajo que ha hecho un arqueólogo, trabajo que ha hecho un antropólogo, pero puedes tomarla también del trabajo de campo si ese antropólogo trabaja en el museo y a la vez hace trabajo de campo, o bien simplemente si ese museo tiene el interés de que el trabajo que se va a hacer esté conectado de alguna forma con el nutriente empírico de trabajo de campo. Es decir, que me parece que la perspectiva del museo que nos va a introducir Ale agrega a la discusión que nos gustaría tener en este video una perspectiva, un ángulo muy enriquecedor. Pero yo quisiera complementarlo con otras dos experiencias, a modo de que podamos abarcar la mayor cantidad de posibilidades en torno a este dilema del museo dentro y fuera de sus límites, ¿no? Y son dos experiencias adicionales. Una es una experiencia que yo tuve, que ya le comenté a Alex en un momento, cuando en el año 1994 fui llamado por el Museo de Artes Visuales Alejandro Otero para ser curador del museo. Fue una experiencia de varios años como curador allí. Y bueno, además de que de por sí tenía que hacer curaduría de arte venezolano y impartir ciclos de conferencias sobre arte contemporáneo venezolano, el primer proyecto que me dieron al llegar al museo como curador fue el proyecto, digamos, más complejo que el museo tenía desde su origen, desde que fue fundado, que estaba relacionado con el hecho de que el Museo Alejandro era un museo hermoso, muy bello, moderno, muy interesante como arquitectura, pero es un museo que queda un poco en las afueras de la ciudad, es decir, hay que retirarse del centro de la ciudad para acceder a él, y él se encuentra en realidad ubicado en un área que es paradójica para él como museo, que es un área donde está el mercado de coches, que es el mercado mayorista, principal abastecedor de alimentos y mercancías desde el resto del país a la ciudad de Caracas, y por el otro lado la Rinconada, que es un área, digamos, un negocio, una especie de industria de entretenimiento vinculada con el deporte, con el atletismo de la carrera de caballo. Aquí el reto era que este museo tenía planteado hacer
algo relacionado con el mercado de coches, ya que paradójicamente el mercado de coches era la comunidad inmediata del museo. Es decir, un museo tiene públicos que pueden ser convocados fuera de su comunidad, pero un museo tiene un primer público vinculado al territorio en que se haya emplazado, a las comunidades en las que se haya situado. Y resulta que el mercado de coches es la principal comunidad que este museo tiene. Entonces aquí estaba planteado el problema de la alteridad, es decir, de la alteridad entre un museo de arte contemporáneo y un mercado. Este proyecto, de manera muy resumida, no me voy a extender mucho en él, me condujo a mí como curador, al margen del trabajo que yo hice como curador de arte venezolano contemporáneo, a concebir una museología en distintas salas, que incluyera, por supuesto, una sala de arte contemporáneo, por las características mismas de ser un museo de arte contemporáneo, donde los artistas contemporáneos se plantearan el tema del mercado de coches, y también dos salas, una sala, digamos, que abordase la problemática del mercado popular, lo que se le llama acá el mercado urbano popular, que está muy vinculado al folclore y está muy vinculado a las tradiciones culturales, porque ahí se exhiben los mismos artefactos, los mismos bienes materiales que luego ingresan, ¿no?, en la vida simbólica de la sociedad y de la cultura, y que presupone una conexión con el mundo del folclore y de las tradiciones culturales regionales, ¿no? Entonces yo me planteé hacer un trabajo de campo, urbano en este caso, que incluyó dos áreas. Por un lado, lo que estamos hablando, es decir, yo estaba trabajando dentro del museo, pero al mismo tiempo me tenía que mover empíricamente fuera del museo, visitando los emplazamientos urbanos del mercado de coches, que por cierto me puso frente al dilema de si quedarme restringido al mercado de coches o abarcar otros mercados populares urbanos. Definitivamente tuve que estudiar otros para poder comprender también mejor el mercado de coches, ¿no? El tipo de trabajo de campo que tuve que hacer allí, de alguna manera lo estaba haciendo el museo, porque yo era curador del museo y era una experiencia fuera del museo en el espacio empírico. Trato de ser muy sintético. Yo hice una investigación sobre el mercado desde la perspectiva del museo, aun cuando buscando en las colecciones del museo, tanto del Museo de Arte Visual Alejandro Otero como de otros museos en Venezuela, no se encontraba un material propiamente dicho, por ejemplo, que se hubiese enfocado en hacer un coleccionismo de las imágenes del mercado desde la época colonial hasta la época contemporánea, dada en viñetes, grabados antiguos, modos de representar y simbolizar que la sociedad tiene el mercado, dado que no existía un trabajo previamente hecho por el museo con relación a ello, pero era potencialmente posible, traté de hacer esa especie de genealogía, es decir, me fui a los archivos de fotografía, de grabados de la época que hacían, por ejemplo, los grabadores venezolanos costumbristas sobre la plaza pública dominical en la época colonial del siglo XV hacia la actualidad, a lo largo de los siglos, la manera como fue evolucionando la imaginación gráfica en torno al mercado. Eso me llevó también, por supuesto, a ir atrás y estudiar un poco, por ejemplo, cómo eran los mercados aztecas, dónde se desarrollaban, qué simbolismo tenían, cómo servían para la cultura, los mercados mayas, pero bueno, era una cosa más regional venezolana. O sea, en realidad el estudio que hice más a fondo fue cómo se ha comportado la imagen del mercado en viñetes, en grabados, en distintas formas de lo visual para la cultura desde el siglo XV hasta el presente. Así, bueno, colecté fotografías, encontré por supuesto también pintores que pintaron el mercado en los distintos siglos. Hice un levantamiento de este tipo que me complementó muy bien lo que fue el trabajo empírico de campo. Y es un trabajo que tuvo características muy peculiares porque, como yo le explicaba, para terminar esto, como yo quería hacer una museografía que fuese sobre este aspecto del mercado en una de las salas, ¿no?, independientemente de la sala de arte contemporáneo, que tuviera este perfil antropológico cultural, no me era suficiente el museógrafo con su tecnicidad. Obviamente me era indispensable el museógrafo también, ¿no?, porque está el momento en que hay que componer en sala, hay que diseñar, hay que montar, hay que distribuir, pero no era suficiente. Aquí había que tener una relación con el mercado más estrecha, imaginar una manera de poner en escena el mercado que se tratara de aproximar más a la cultura material y visual del mercado. Entonces, eso me hizo pensar en el teatro. Obviamente no es lo mismo, porque en una obra de teatro, pongamos por caso, pero se acerca, exacto. Una obra de teatro, por ejemplo, sobre los burdeles
en Venezuela en el siglo XIX o el siglo XVIII, o sobre los pueblitos tradicionales, inevitablemente el productor, pensé en los juguetes porque hay una obra de Ignacio Calvo que se llama El pez que fuma, que habla un poco de todo ese mundo subterráneo, alternativo, ¿no? Pero que cuando se hace una obra de teatro que tiene un componente histórico, el productor cultural tiene que salir a buscar esa cultura material donde pueda. Va a anticuarios, va a industria cinematográfica, a ver dónde se hizo alguna vez una película de época, a ver si hay algún vestuario o algún artefacto que represente el momento. Tiene que estudiar la manera como se iluminaban las cosas, los interiores, los exteriores. Entonces yo llegué a la conclusión de que era muy importante aquí hacer un trabajo interdisciplinario entre un escenógrafo y un museógrafo, digamos, de arte contemporáneo, ¿no? Yeah. En esa intersección se crearía una especie de museografía antropológica de nuevo tipo, porque los mercados populares urbanos, aunque son cultura folclórica, y allí están también las tradiciones indígenas y las tradiciones amerindias y africanas también expresadas en esa cultura material y visual, no son propiamente reductos de cultura primitiva, son también ya formas del sistema financiero, formas de la cultura moderna y contemporánea. Es una intersección entre modernidad, tradición y cultura de masas muy peculiar, que volcaba esta antropología cultural hacia lo contemporáneo, y por lo tanto no podía yo trabajar, digamos, con un criterio tradicional de museografía en un museo de antropología, pero al mismo tiempo sí, porque tenía que tener un componente antropológico más fuerte que la habitual museografía de un museo de arte contemporáneo, específicamente para esta sala, ¿no? Que las otras dos salas iban a tener ya una orientación de arte contemporáneo más habitual, ¿no? Para este museo. Yo tuve muchas dificultades cuando estaba proponiendo este proyecto entre los especialistas del museo. O sea, no es una crítica para nada, yo me sentí muy bien, fue muy placentero el trabajo, hubo mucha responsabilidad y el trabajo fue muy interesante con todos los demás especialistas del museo, pero me entropecé con los estereotipos, la resistencia que un museo de alto arte tiene hacia cualquier cosa que represente folclore o cultura tradicional, o que represente algo que no es arte en el sentido de las bellas artes, ¿no? O sea, artesanías, objetos, artefactos, ¿no? Tuve muchas dificultades. Y en una conversación que tuve con usted hace unos días, pues me di cuenta que inmediatamente usted, precisamente por ser un arqueólogo, tiene la visión que usted tiene de la cultura, usted inmediatamente comprendió la visión antropológica en los mismos términos que yo me la estaba planteando en ese momento. Es decir, que aquí está el tema, pues, de que no hay antropólogos en los museos de arte, y a la inversa no hay especialistas de arte en los museos de antropología, cosa que me parece que es imprescindible, pero bueno, eso ya se sale hacia el ámbito de la crítica educativa y de la formación de los profesionales y eso, ¿no? Pero creo que es un tema que se debería puntualizar. Pero entonces, no solamente arqueólogos, deberían haber también etnógrafos y exacto. Dependiendo de lo que se está exhibiendo, buscar los especialistas en forma interdisciplinaria para darle, vamos a darle, decir, vida, no una cosa estática que está en una vitrina, ¿no? Que tú le enseñas como algo ajeno, que no es tuyo, Claro. sino más bien tratar de incorporar todo eso que está viendo visualmente y que el espectador se vaya creando toda, si quieres, fantasía o si quieres la película, pero que viene de su inconsciente colectivo y pueda entender el por qué. Un ejemplo, se habla siempre de la harina pan, donde esté y físicamente. Por ejemplo, yo tenía amigos en Inglaterra que se la pasaban hablando de la arepa. O sea, pero ¿cómo es posible que me estén hablando siempre de la arepa y el contenido de la arepa, la carne mechada que va dentro de la arepa, cuando está en un país sajón, donde la comida es completamente diferente, y en vez de adaptarse, siempre resaltaban su parte más idiosincrática. Entonces, el propósito del museo para mí en esta nueva visión que tenemos es precisamente eso, incorporar el espectador con
lo que está montado por especialistas en un espacio cerrado y recrear lo más posible los fenómenos cotidianos, modo de vida, etcétera, etcétera. Sí, de acuerdo. Me acuerdo, no sé, no me acuerdo exactamente dónde, pero en un museo, yo creo que fue en el Museo de Antropología en México, donde recreaban el modo de vida de Teotihuacán. Entonces estaban las pirámides, donde a través de representaciones de sacerdotes, escrituras, etcétera, etcétera, pasaban a otra dimensión que era bajar las escaleras de las pirámides y llegaban como a un espacio central que era el mercado. Y en el mercado estaba distribuido de tal forma donde había una interacción entre todos los miembros de la cultura teotihuacana. Entonces ahí se reflejaban los religiosos, que eran los políticos también, eran los sabios o los que mantenían el funcionamiento en forma abstracta de esta sociedad. Pero por el otro lado tú veías lo que ellos consumían, cómo se consumían, cómo se procesaban, etcétera, etcétera. Era una cosa que te llevaba, que por eso ponían unos carteles que decían no tocar, porque el impulso, cuando tú te adentras a este fenómeno, es participar, es tocar, es llevar la vivencia en ti. Pero ahí está la parte tradicional que no puedes tocar, que no puedes tocar, que no puedes pasar. Exactamente, pero eso tiene una razón, que hay que protegerlo, que se está. Claro, sí, pero bueno, en el caso en que un objeto de estudio, en este caso es un museo, es un mercado popular urbano, debido a que se trata de una cultura contemporánea, vamos a llamarle relativamente efímera, en el sentido de que los mercados se montan y se desmontan. Es cierto que los sistemas constructivos que ellos tienen son muy creativos y muy inventivos y llegan a conformar de por sí un fenómeno de cultura material y visual que es excepcional para el estudio antropológico, pero esas lonas, esas cosas que ellos inventan, todos esos montajes, por ejemplo en la manera de poner las cosas, ¿no? Que es todo un instalacionismo, todo un despliegue de cultura popular, son efímeras mayormente, o sea, en el sentido de que se montan, se desmontan, se quitan, se ponen. Es cierto que hay algunos de estos mercados que, como yo le decía en una ocasión, se construyen en viejos edificios abandonados o en ruinas que les dan y ellos ocupan esos espacios que son restaurados para estos mercados. Pero bueno, no es el mayor de los casos, o sea, aunque eso ocurre, creo que el mercado de Quinta Crespo es una modalidad de este tipo, sí. Hay algunas que son de ese tipo, la mayor cantidad en realidad son áreas que se disponen para estos mercados, que se despliegan constructivamente con una constructividad, digamos, relativamente modular e improvisada, y se montan y se desmontan, puede ser por semanas o en un mes, o a veces incluso hay algunos de estos mercados que son del mismo día, o sea, se montan y se desmontan el mismo día. Ahí tienes el mercado de Chacao, tú estuviste, y eso es un mercado permanente. Sí. O sea, tiene varios pisos, sí, donde están clasificados los productos, sí, y tú vas directamente a lo que te interesa comprar. Claro. Pero la infraestructura siempre se mantiene. Así es. ¿No? Y siempre está abierto. Claro. Y prácticamente no hay una improvisación. Lo que hay es una rotación de productos. Sí, pero que el mercado de Chacao es un ejemplo de lo que yo le digo de un mercado que se emplaza dentro de otra estructura arquitectónica. Exactamente. Pero los mercados que yo estudié más, aunque el mercado de coche tiene almacenes que están hechos en arquitectura de mampostería, que son almacenes permanentes, el mercado de coche también es un despliegue de mercado
autoproducido, Claro, autotechado. claro. Es una especie de híbrido. Sí. Pero la mayoría de los mercados populares urbanos no tienen este edificio en el que se sitúa el mercado, sino que son verdaderamente construcciones autogestionarias, lo cual es maravilloso, pues es muy artesanal, y es de por sí un despliegue de artesanía, ¿no? Pero bueno, en fin, este es un tema tan fascinante, el tema de esta investigación que yo hice, que nos podría tomar completamente el tiempo del video. A mí me encantaría en algún momento poder hablar de esto, las experiencias que yo tuve, las conclusiones a las que llegué allí en el mercado, tanto en torno a tipos de cosas, desde el curandero, el vendedor de hierbas tradicionales, el médico que vincula la salud física con la salud espiritual y que está lleno de artículos religiosos, desde ese tipo de vendedores hasta el carretillero, el vendedor móvil, el vendedor ambulante, u otras formas que yo fui localizando y estudiando, ¿no? Como tipos ideales, vamos a decirle así, de aproximación de las distintas formas de subjetividad que definen al mercado popular, y por otro lado también, digamos, otros principios que yo descubrí del mercado, no voy a ampliar en ellos ahora, como son la dialogicidad, la polifonía, no solamente literal, polifonía literal, es decir, que el mercado está lleno de sonoridades, es decir, tú tienes campanitas, tienes pregoneros, tienes múltiples sonidos al mismo tiempo, que son casi una banda sonora, ¿no? Sí, única. O sea, tú traes una grabación de un mercado, la metes en un lugar y es inconfundible. Sí. Es tan inconfundible como grabar la marea del mar y ponerla. ¿Qué es eso? Mar. Bueno, ¿qué es eso? Un mercado popular urbano. Es una sonoridad única que es de por sí polifónica, pero que además esa polifonía que tiene sonora, físicamente considerada, es también una polifonía en el sentido cultural. Es decir, el concepto de polifonía, ahora viéndolo desde el punto de vista del análisis cultural, es importante para comprender la culturalidad del mercado. La polifonía viene siendo un resumen de la multivocalidad, es decir, son muchas voces en interacción. El concepto de interacción simbólica es muy importante también en el mercado, bueno, además del toma y daca intersubjetivo que se da entre las personas, la importancia que adquiere el gesto, la velocidad, es decir, hay muchas cosas que definen a un mercado, tanto allí en la escena del trabajo de campo interactiva, por supuesto. También lo que es una cultura, por ejemplo, en los mercados turcos, hay algo que es muy característico y que es muy de Anatolia, o sea, Turquía, que es regatear. Ah, sí, usted me ha explicado eso. Sí. Si tú no regateas, te miran mal. Te miran mal. Claro. Impresionante. Entonces, es punto clave para empezar el estudio de cómo funciona un mercado entre los propietarios de los bienes que están vendiendo y de los consumidores. Y eso es una de las características fundamentales que después te va a dar, no quiero tampoco entrar en muchos detalles, pero es lo que te va a permitir entrar a empezar y entender, dividir las formas de intercambio, donde está, como tú decías, la espiritualidad, porque no es nada más el intercambio económico, Claro. sino las vestimentas, por ejemplo. Así es, los tejidos, las formas como almacenan los granos, la polifonía, que eso nunca se me había ocurrido, y muchos elementos que conforman todo este pacto de fenómenos fascinantes. Tienen una importancia tremenda en la cultura. Mire, por un lado, prácticamente casi todas las ciudades han surgido y se han formado en torno a mercados. Todos. Prácticamente todas. Es decir, que el mercado está el mercado está en el origen de la ciudad, en el origen de la idea de ciudad. Por otro lado, también otra cosa muy importante, cuando uno analiza, aquí es importante remitir a la antropología, digamos, de los orígenes, de los primigenios, de dónde proviene el mercado como forma de trueque y de toma y daca, el plano de la intersubjetividad, de dónde proviene la escena del mercado en la cultura. Desde los orígenes encontramos, por ejemplo, que es descendiente del regalo, es descendiente de lo que Marcel Mauss llamaba el plotage, que es
las maneras del dar y el recibir. Cuando todavía no existía la moneda, existía el intercambio. Incluso antes de la noción de regalo, existía el intercambio. El mismo Malinowski, por cierto, hace en los Grandes del Pacífico Occidental, de hecho, el concepto del Kula, que es el concepto que regula toda la conclusión antropológica principal a la que él llega en los Grandes del Pacífico Occidental. Podemos decir que el libro se podría haber llamado perfectamente Kula. No se llamó Kula casi de casualidad, ¿no? Yo no he leído en ningún lugar donde él diga eso, Malinowski, pero leí el libro y sé que el Kula es el principal descubrimiento que él hace, que es un modo de intercambio simbólico indígena, que era precisamente todas estas ¿cómo se le dice? Travesías que hacían las canoas, todas estas expediciones en las que él participaba, estaban todas organizadas en torno a intercambios que eran formas, vamos a decirle, básicas, primigenias, del intercambio comercial, cuando todavía no hay moneda, ¿no? Claro. Donde se está intercambiando lo simbólico, se está intercambiando, por supuesto, también las representaciones simbólicas del grupo, es decir, el pedigrí social, el estatus, la distinción cultural, podríamos decir en términos de Pierre Bourdieu, los modos a través de los cuales los grupos culturales se distinguen, por lo que cosechan, por lo que no cosechan, por lo que saben hacer, por lo que no saben hacer, por lo que atesoran o no atesoran, por la importancia de sus valores, por sus diferencias entre ellos como grupos culturales, eran cómo el mercado participaba en la estructura misma de incluso de la vida cotidiana. El mercado además también tiene la importancia, no solo tiene este principio primigenio en el trueque y la importancia del trueque en la cultura, sino que tiene una importancia también para cualquier forma incluso contemporánea del intercambio simbólico, porque obviamente siempre existe la posibilidad de que un productor simbólico haga una producción simbólica gratuita, que no se venda, ¿no? Una artesanía o una cerámica o un artefacto hermoso, puede ser una talla de una puerta, una cosa labrada, cualquier cosa que envuelva un conocimiento cultural, visual, una tradición, puede hacerse sin que necesariamente tenga un precio y haya que venderlo. Pero nunca un productor cultural encuentra incluso una reciprocidad mayor en el modo de mostrar lo que hace para poder seguir produciendo lo que hace, que cuando eso se pone a la venta. Porque, y aquí quisiera saltar ya del ejemplo mío, a pesar de lamentar no poder profundizar más en lo que fue mi trabajo de campo y en lo que fue este proyecto, porque tenemos que ser más ágiles, ¿no? Voy a saltar ya a Quetzil, que es el tercer caso que yo quisiera poner aquí del museo dentro y fuera de sus bordes, ¿no? Y también del museo en el trabajo de campo, ¿no? Porque Quetzil, precisamente, el caso de Quetzil es muy interesante porque yo solo mencionaba en otro video, los artesanos mayas que viven en las comunidades mayas, que son descendientes de los antiguos mayas, a los cuales pertenecieron esos monumentos que el museo presenta en una programación del parque arqueológico, como son las pirámides y demás. Esas comunidades mayas que son descendientes de aquellas comunidades antiguas, viven de los mercados turísticos que el propio pasado de su cultura genera para el turista. Entonces, y esto estimula que esa producción que está preservando la tradición pueda continuar y no extinguirse, porque, o sea, imagínate un conjunto de artesanos mayas que estén tratando de preservar una tradición artesanal y no tengan ningún tipo de recurso económico por eso. Obviamente la tradición se extingue, obviamente la tradición mengua, porque es que siempre, desde que eso existió en el pasado, era parte de un mercado, y tenía que haber un mercado para que eso pudiera proliferar y pudiera haber como le dice usted en su manera de ver la sociedad, infraestructura material para propiciar que eso se reprodujera culturalmente. Entonces, el mercado tiene una importancia tremenda en el análisis cultural, es una de las aristas, una de las zonas, una de las áreas de investigación más prolíficas para el análisis cultural, aunque no la única, por supuesto, que nos da un recorte determinado en la cultura. Pero bueno, más allá del mercado, aquí el tema ahora es el museo, no el mercado. Es decir, es como un proyecto que hace un investigador, en este caso yo, teórico, curador del museo,
estaba frente a una cosa contemporánea que tenía que hacer de arte contemporáneo, un museo de arte contemporáneo, pero que envolvía las preguntas que el museo se hacía frente a un mercado popular urbano, y cómo enfrentar ese dilema implicó un desplazamiento fuera de las áreas convencionales del museo, tanto hacia fuera del museo como a la inversa, trayendo el mercado hacia el museo y transformando la manera como habitualmente el museo desde eso adentro imagina los modos del museografía, ¿no? Entonces estás haciendo empirismo. Sí, en ese caso lo tuve que hacer. Como le he dicho, yo soy muy teórico, muy abstracto, pero tengo una fascinación también por lo empírico, precisamente en la medida en que se conecta con lo teórico. Bueno, entonces, el caso de Quetzil es un modelo diferente, y ya quisiera pasar a de usted para que usted nos hable de la experiencia suya, en el sentido de que el museo del que estamos hablando aquí, vamos a decirle así, no es el museo en el que el antropólogo, en este caso Quetzil, trabaja. Él no es un museólogo ni un curador del museo. Él no es un antropólogo que trabaja para el museo. Él es un antropólogo estadounidense que viene a hacer trabajo de campo en Yucatán, pero que al entrar en una escena en la que se va a desarrollar su trabajo de campo en Yucatán, como es en este caso el equinoccio, en particular el vídeo de él que ganó premio de etnografía, es un video que él hizo sobre el acontecimiento del equinoccio, que es la aparición de la serpiente sobre la pirámide, que genera, por un lado, desde la perspectiva del museo, una programación en el parque arqueológico que envuelve el turismo como un componente y envuelve también en los mercados que se generan entre el turismo y la comunidad maya en la que está colindante a esa. O sea, tuvo que hacer trabajo de campo en esta escena que yo lo estoy describiendo, ¿no? Entonces, el museo aquí está envuelto en el sentido de que el trabajo de campo que tú estás haciendo lo estás haciendo en el museo. Vamos a decirle, en las intersecciones que se dan entre el museo, que tiene de por sí él mismo un adentro y un afuera, porque tiene sus espacios museográficos internos en paredes, pero tiene también el parque arqueológico, que es un parque completamente exterior, que envuelve el desplazamiento bajo cielo raso y que envuelve también la escena en la que se dan cita un evento programado por el museo, que es el equinoccio, que a la vez es un evento natural, lo que digamos el museo lo programa como algo para citar personas, ¿no? Que convoca a los turistas y convoca a la vez, por supuesto, a la comunidad que viene a vender en ese momento toda la cultura material que ella produce. Cuando uno ve las fotografías de esta escena, se ven los accesos a las pirámides repletos de mercados populares, precisamente muy similares a los que yo estudié aquí en Venezuela, de vendedores mayas, con desplegadas, bueno, por supuesto tejidos también, vestuarios, sí, pero sobre todo mucha talla de madera, pintada, mucha batiks, que son telas tejidas y pintadas, la tela pintada, distintos tipos de tradiciones artesanales que se despliegan en las áreas de acceso a la Gran Pirámide, ¿no? O sea, tienes estos están llenos de mercados populares urbanos mayas, vendiendo máscaras, quetzalcóatl, chacmoles, todos los símbolos de la cultura maya, y tienes entonces atrás las pirámides, y tienes por acá pasando turistas modernos, contemporáneos, vestidos tipo turismo, pero tienes además también la gente sentada en los céspedes, en una especie de procesión religiosa, esperando el momento mágico religioso de la aparición de todos estos turistas de varias ciudades del mundo, esperando el momento del acontecimiento de la serpiente. Incluso hay algunas fotografías que hace Quetzil que son muy interesantes, porque algunas de estas personas se paran y hacen rituales, gente moderna, gente de Cincinnati, de Mississippi, de Carolina del Sur, o sea, ¿no? o de Canadá, que vienen aquí y de repente andan con atuendos mayas porque están en una cosa mística, ¿no? Lo que llaman hoy el New Age espiritualista, y entonces de repente se agarran de las manos y hacen procesiones aquí inventadas, ¿no? Entonces tú tienes que ver esa conexión entre una tradición fuerte que son las comunidades mayas que viven allí mismo alrededor de las pirámides, y que están viviendo de ese mercado que se está generando sobre su pasado, que es, por cierto, además un mercado arqueológico, porque es sobre una imagen de una cultura en extinción, relativamente en extinción, porque sigue siendo una cultura contemporánea, pero ya se ha hibridado, se ha sincretizado. O sea, entonces tenemos aquí tres formas de entender y de discutir lo que podríamos llamar el museo dentro y fuera de sus bordes.
la experiencia que yo hice, la experiencia que sí, y la experiencia de Alex, que de nuevo también plantea una especificidad, porque Alex nos va a hablar un poco de eso, hablar un poquito de la experiencia con su trabajo de campo y cómo usted vio la experiencia de este museo y cómo nos podría hablar de ella. Bueno, la experiencia fue bastante interesante, aunque cuando yo empecé a trabajar en el cementerio, yo lo hacía netamente como una cuestión técnica. Yo todavía no me había planteado el por qué, hacia dónde íbamos, qué se iba a hacer. Nada, era excavar rigurosamente con técnicas que nos podían dar los datos posteriormente cuando llevábamos material al laboratorio. Trabajamos con muestras geológicas para poder determinar la edad de los huesos que encontramos, los esqueletos. Trabajamos también en forma comparativa con diferentes formas de enterramiento, acuclillada, en forma fetal, en fin, muchas modalidades, exactamente, que nos podían dar una idea de la posición social, por un lado, que eso también era reforzado si tenía ciertos elementos materiales al lado, enterrados con ellos, o no. Había unos que simplemente eran esqueletos que no tenían nada, simplemente fueron enterrados y ya, y eso determinaba una condición social determinada. Por el otro lado, de repente, a medida que íbamos excavando, la gente se iba acercando, porque las características de este cementerio es que está al lado de un bulevar, donde transita, bueno, no millones, pero hay un flujo de gente importante que transita diariamente y la gente se detenía a vernos cómo y qué estábamos haciendo. Nos preguntaban, nosotros les explicábamos, etcétera, etcétera. Entonces se nos ocurrió, no te puedo determinarlo cronológicamente porque no me acuerdo, pero un momento dado se nos ocurrió de por qué no hacemos un museo al aire libre con el trabajo en situ y en tiempo real. Entonces, fuimos desarrollando la idea, seguíamos las excavaciones, surgieron muchas preguntas como tipo de comercio que pudieran haber tenido estos pobladores, de dónde venían, qué edad dentro de la cronología tenían, y algo que nos llamó mucho la atención era la estatura. Se llegó a pensar que yo a un momento dado dije, no, esto es ridículo, pero se llegó a pensar de que eran descendientes de Pigmeo. Ahora, si era una forma de broma o no, eso nunca lo supe, pero sí a tal punto que el museo trae, o mejor dicho, el museo, la gente del museo trae gente de República Dominicana que es especializada en
enfermedades Congénita. congénitas. Llega este señor, que era un antropólogo físico, y a lo largo de un cierto tiempo, no sé qué el rango, pero él nos determinó de que ellos no sufrían ni venían de los Pirineos, sino que ellos tenían una enfermedad que no les permitía crecer más de eso. Se mete, se desarrolla un nuevo problema que es crecimiento. El crecimiento hay que ir a la biología, hay que ir a la biología molecular, hay que hacer estudios de ADN, ya empezamos con entonces la idea de la interdisciplinaridad dentro de las excavaciones, pero que eso a su vez se refleja en la gente externa que pregunta: ¿y por qué también nosotros somos de esta estatura? Ya ellos estaban haciendo paralelismo entre lo que estaban viendo y ellos. ¿Y cómo era la relación del museo desde el punto de vista espacial con la gente? O sea, ¿de qué manera la gente podía tener ese acceso al museo a la intemperie? ¿De qué manera se habían puesto, se cercó el cementerio, por supuesto, ¿no? Se pusieron unas tarimas donde la gente podía caminar a lo largo de... Y después, abajo, donde estábamos nosotros excavando, había también, eran tablas para no alterar la capa geológica. Y eso nos permitía entonces excavar, pero al mismo tiempo tener una conexión con la gente que veía cómo ustedes estábamos excavando. Había también gente que nos ayudaba, que no tenía nada que ver con la excavación, que era parte del museo, que se les informaba lo que estábamos haciendo y ellos, en forma didáctica, propiciaban la información al público. Después también se descubrieron otro tipo de elementos que nos permitió encontrar en los huesos. Este paleontólogo, antropólogo físico, determinó muchas cosas que no voy a entrar en detalle, pero sí encontró una gama de enfermedades que se daban en la época, como nosotros, en un momento dado, la tuberculosis nos mató, la fiebre negra nos mató, etcétera, etcétera. Entonces, se determinó después todo un estudio como parte de lo que era la antropología cultural y la influencia de la biología sobre la explicación del desarrollo humano más el desarrollo sociocultural de esta población. ¿Qué conexión? Pero ya después cuando usted hizo el trabajo de campo lítico, ya no hay conexión entre las dos cosas. Es un trabajo de campo que se escindió de este museo completamente. El trabajo de campo que usted hizo después, la tesis, el libro suyo,
en Monte Cano, es otra cosa. Ese es otra Pero, cosa. y allí no hubo ninguna relación con este museo. Es otra cosa. Ahí no participó el museo de ninguna manera. No. Cuando usted me decía, por ejemplo, que las cosas que ustedes encontraban ahí en el caso del libro suyo, ya no son cosas que tuvieron que excavar, sino que ya estaban allí, y ustedes lo que tenían era que clasificarlas. Esa era la vasija. El momento en que se le provee ese material, no se lo provee el museo. Sí, también. Ah, entonces ahí está el museo. Es lo que le digo. Sí, O sea, que ahí sí, también sí. participó el museo. Claro, el museo participó en la exposición, por decirlo así, de la pieza que encontrábamos en la jerarquización de ciertos enterramientos. Ya. Vasijas, también encontramos un molusco que es de tamaño importante, gigas, gigas, creo que le llaman, que eso viene de la costa, y de la costa al sitio hay un muro que es la cordillera que separa, que es la cordillera de San Luis, si no mal me recuerdo, que separa el estado Lara del estado Falcón. Ese molusco es del mar. Entonces, se presume de que había un intercambio comercial en el sector pesquero. Y seguramente en la costa había ciertas vasijas que venían de la zona de Quibor. Y no solamente la zona de Quibor, porque hay una cerámica que es muy característica de esa zona, que es el tripoide, que es como una vasija con 3 patas. Y esas están diseñadas y los diseños pueden diversificarse según la proveniencia. Eso tenía también funciones, múltiples funciones que eran para almacenar agua, para almacenar grano, para almacenar comida en general. Ya hay. O sea que sí estaba el museo también Está. en el trabajo de campo que usted hizo para el libro suyo. Está bien. Para el libro mío no exactamente. No directamente, pero no. está presupuesto porque el material se lo suministra al museo. Sí, no. En el caso de Monte Cano, Paraná. No. Paraguaná. Aclaro. Sí. Eso es para el caso del cementerio de Quibor y los alrededores. Ah, pero en el caso del Monte Cano, Pero Paraguaná. Monte Cano no se encontraba, sino. Además, estas sociedades ya, me refiero a la de Quibor, la zona de Quibor, sedentarias, eran ya agrícolas. Sí. Mientras que la zona que yo trabajé en Paraguaná, Monte Cano, eran cazadores. ¿Ya? De que tenían contacto con la costa, era por el tipo de alimentación que ellos podían tener e intercambio. Ellos intercambiaban fuentes alimenticias marítimas con... Sí, pero usted me dice que no tuvieron que hacer excavaciones en el caso del libro de tesis. Ah, no, en el libro de tesis no. Y si no tuvieron que hacer excavaciones, ¿dónde estaba el material que ustedes A estudiaron? flor de... ¿Quién se los puso ahí? Eso a través de la erosión y el tiempo se fue... Ah, ya entiendo. O sea, que no es que había un trabajo, una cosa colectada por el museo que ustedes tenían que clasificar, No. sino que estaba ahí porque no Estaba- había que excavar porque estaba visible. Exactamente. Ya entiendo, ok. ¿Ok? Entonces, había... Vamos a un momento. Lo que pasa es que no sé cómo ponerlo. No, eso ya sería mejor otro video. Sí, bueno. Lo voy a poner. A ver, Yo creo que mejor hacemos otro video, ¿vale? podemos hacer otro video. Sí, mejor. Porque lo mismo era una
cantera, el cual nos llamó mucho la atención, que era la materia prima cuarzo, donde encontrábamos desde punta de flecha en elaboración, encontramos muchas lascas, que son los sitios donde se producen las puntas de flecha, los buriles, los punzones, etcétera, etcétera. Y había otra zona que era ya como la parte del producto final, que eran las flechas. Está bien. Te puedo... Podemos dejarlo así, vamos a ponerle otro Ahí video. está, ¿vale? acá. Nada más como forma introductoria, como esto. Esto es una punta de flecha ya terminada. Claro, esta no es del lugar, es la misma materia prima. Esto la tallé yo en forma experimental para poder entender qué tipo de técnicas habíamos utilizado, etcétera, etcétera. Pero sí vamos a hacer otro video donde vamos a hablar entonces Ampliar ya de eso. Ok. ampliar un poco. Perfecto.